Damos inicio entonces al módulo del día de hoy llamado Operación y Mercados con la conferencia Desafíos para la operación del sistema y administración del mercado en la situación actual, a cargo de María Noemí Arboleda Arango, ingeniera eléctrica, tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de planeación operativa, transacciones comerciales del mercado de energía mayorista y despacho económico en EXEM. Actualmente gerente del Centro Nacional de Despacho de EXEM, Compañía de Expertos en Mercados S.A. Bienvenida, señora María Noemí. Buenos días a todos. Cuando nos dijeron en EXEM nos toca a las 8:30, pensamos que íbamos a encontrar un escenario como este. Pero digamos, lo importante aquí es que ustedes que están y que quieren escuchar, digamos, lo que tiene que decir el operador y administrador. El día de hoy, los dos mensajes que traemos están orientados, uno, hacia mostrarles, digamos, lo que ha sido el niño, los impactos que hemos visto en la operación y en la administración del mercado, y mostrarles un poco lo que estamos viendo en el mediano plazo, que podemos decir que los próximos 8 meses. También vamos a hablar un poco de son los retos que hemos identificado, digamos, y que ustedes van a ver ahí que son los que de alguna manera todos los agentes de la cadena hemos venido viendo. Pues vamos a entrar un poco en qué retos vemos desde la operación y administración. Para empezar, relacionado con el niño, pues hemos vivido las últimas semanas una avalancha de noticias como las que vemos acá, noticias que vienen de los gremios, noticias que vienen de los agentes, los analistas, los académicos, el gobierno mismo, todas orientadas hacia lo que está pasando. Yo creo que entrar aquí a decir, bueno, el niño es fuerte o qué, pues no tiene sentido, estamos ya entre una certidumbre muy grande de lo que va a ser este fenómeno. Digamos, lo decía el mismo Ideani, es muy difícil que estas condiciones cambien, pero sí hay unas connotaciones que pueden hacer la diferencia. La verdad, en Colombia esto no es nuevo, pues siempre cuando suceden cosas como esta, pues todo el mundo se alarma, pero si uno ve la historia reciente, realmente es una cosa que ya deberíamos estar acostumbrados a que nos suceda. Digamos, en el pasado reciente tuvimos 3 niños, pues que cada uno, y también siempre lo hablamos así, incluso cuando vamos al consejo, cada niño tiene su particularidad, ninguno se parece a otro, pues totalmente, sí, cada uno tiene su particularidad y tiene sus enseñanzas. Si uno mira hacia atrás, uno dice, en algunas cosas es como un déjà vu, cosas que ya habíamos vivido y al parecer no las resolvimos y vuelven y aparecen. Pero digamos, ya la invitación aquí es como, digamos, estamos frente a una crisis, ¿cierto? Como sector, somos un sector de talla mundial, pues nos lo han repetido muchas veces a nivel del país, diferentes sectores han querido referenciar con precisamente por lo exitoso que ha sido el mercado en sí y el sistema. Entonces creo que es el momento de verdad, o sea, el momento de verdad en el cual tenemos que mirar cómo vamos a afrontar la crisis. Y aquí lo que necesitamos es toda, digamos, esa creatividad e innovación que hay y propuestas a nivel de todos los gremios y agentes, es unirlos precisamente para poder salir de la crisis, ¿cierto? Obviamente es una oportunidad, como siempre sucede en estos momentos de coyuntura, en donde hay lecciones que aprender, donde hay reflexiones que hacer y seguramente algunos que llamar a cuentas frente a lo que está sucediendo, pero digamos la invitación y la hacían en el panel de ministro ayer, pues que estuvo bastante interesante, y es miremos realmente qué hay que hacer ahorita para pasar esta coyuntura, y aquí es donde la invitación es que todos contribuyamos a eso. Las crisis son buenas porque de alguna manera nos unimos alrededor de un objetivo. Entonces, digamos, el enfoque que le queremos dar a la presentación es frente a la certidumbre que ya tenemos de un fenómeno que difícilmente va a cambiar, como digamos ya el niño, digamos, es un hecho. Si hay unas variables de incertidumbre en el mercado y en el sistema mismo, que es muy bueno tener presentes. ¿Por qué es bueno tenerlas presentes? Precisamente porque tenemos que actuar sobre cada una de ellas, y aquí es donde el papel de todos los que formamos parte de la cadena es muy importante. En la medida en que conozcamos dónde podemos fallar, vamos a estar muy atentos, y creo que es una labor de todos. Es muy bueno ver cómo alrededor del tema
llaman y dicen yo tengo 20 megavatios, el otro yo tengo 5, yo tengo 8. Y aunque parezcan sumas pequeñas realmente en ese momento, cualquiera de esas cosas sirve, ¿cierto? Entonces, la invitación ahí es esa precisamente, o sea, créanme, cualquier cosa que hagamos va a servir aquí, o sea, desde las diferentes aristas que tiene, digamos, esta crisis. Entonces me voy a referir por eso en esta primera parte de la presentación a esas variables de incertidumbre que tienen este niño y que han tenido los otros. Entonces aquí hay una serie de factores relacionados con la hidrología, recursos, demanda, la expansión misma, las reglas que nos saca nuestro regulador y cómo va reaccionando el mercado frente a todo el entorno. Empecemos por la hidrología. Entonces la pregunta aquí es, y la hacían de pronto en las conferencias de los días anteriores, no sabemos este niño cuánto va a durar, pues hay teorías que es un niño que realmente viene desde casi 2013, hemos visto que los aportes estuvieron bajos, o sea, tenemos más de 30 meses en que los aportes han estado por debajo de la media y no sabemos realmente, una vez pase, digamos, cuánto se va a tomar, digamos, todas nuestras afluentes, todas nuestras cuencas en recuperarse. Entonces se está hablando de una duración que puede prolongarse más allá de abril, ¿cierto? Mayo, no sabemos, junio. Entonces, cuando uno planea, tiene que tener presente eso. Entonces siempre dicen, el planeador es pesimista, no, el planeador está mirando los escenarios críticos precisamente para mirar qué acciones tiene que tomar para, digamos, amortiguar estos escenarios. Otro tema es la profundidad. El IDEAN ha hablado, para el IDEAN, por ejemplo, una hidrología entre el 80 y el 120 es una hidrología que está normal. Y nos ha hablado acá que esa profundidad de este fenómeno podría estar entre 40 y 80, y hay una franja bastante grande. Vimos como, por ejemplo, octubre fue un mes donde los aportes estuvieron por debajo del 50% de la media histórica, o sea, cuando debería llover en promedio 200 gigas al día, pasando esa agua-energía, nos llovieron 98, 95. Entonces miren que cualquier cosa puede pasar. Empezamos en noviembre un poco mejor, ayer tuvimos hidrologías por encima del 80 y si vemos como el agregado de la media de lo que van estos días, estamos alrededor de los 60, 63% de la media. Entonces realmente este es el último mes que nos queda para guardar esa agua, ¿cierto? Aquí la ecuación es muy sencilla, señores. Siempre hemos dicho, la foto nos la tomamos el 30 de noviembre y yo creo que eso lo tenemos que tener muy presente ese día. Vamos a sacar la calculadora y la cuenta va a ser muy fácil, pues ahorita hacemos cuentas, pero siempre tenemos la esperanza, bueno, va a haber más aportes de los que esperamos. Entonces, bueno, el tema de la hidrología, obviamente venimos con un déficit, aquí podemos ver los 6 meses anteriores, pues hasta octubre, en donde a medida que se oscurece, pues, o sea, vemos que los aportes estuvieron ahí por debajo de la media. Tuvimos un mayo algo seco, tuvimos también un agosto, octubre también, entonces lo que se espera, esto digamos en la fuente sí le dan frente a las precipitaciones de noviembre, enero, es también un panorama en el cual vamos a estar por debajo de esa media, ¿qué tanto? No lo sabemos. Ellos han hablado de que en los primeros meses, a partir de diciembre, pues, y de pronto finales de noviembre no va a ser tan lluvioso, pero digamos que es una variable que tenemos de incertidumbre. Obviamente lo que hacemos fuerza, aquí cruzamos los dedos, es ojalá sean generosas las lluvias en lo que queda de noviembre para lograr recuperar un poco más nuestros embalses y arrancar el verano con una reserva, digamos, en unos niveles aceptables. Aquí quisimos hacer una comparación frente a lo que ha sido en los últimos meses. Cogimos las diferentes regiones del país, pues están Antioquia, Oriente, Centro y Valle, y lo que ilustramos aquí es de enero de 2013 a octubre, en las diferentes regiones, si nosotros vemos, o sea, es como tratar de hacer una cuenta de la suma de esos déficits que hemos tenido, en qué se ha traducido. Entonces, aquí lo que está diciendo aquí en Antioquia, por ejemplo, es que tuvimos un déficit de aportes del 44% de la media anual. ¿Qué significa eso? Que si nosotros cogemos todos los aportes que hubo desde el 2013, es como si hubiéramos perdido medio año de aporte, ¿cierto? Mirando como la media histórica. Entonces observen aquí que obviamente Antioquia se ha visto más afectado por esto, pues también hemos tenido en el Valle una afectación importante del 35% y en el caso de Centro y Oriente 18 y 14. Pues Centro y Oriente fue una cosa que a mitad de año hizo un poquito que se relajaran algunas condiciones y es porque la hidrología estuvo muy buena. Recordemos que estos embalses igual se llenan y hay momentos en que ya no pueden albergar más agua y se presentan estos vertimientos, entonces de alguna manera esto jaló la media hacia unos valores
no tan preocupantes, pero realmente son embalses que también, una vez empiezan su uso, también empiezan a decrecer rápidamente. Otro aspecto es los recursos, y aquí es donde, digamos, viene como esa ecuación tan sencilla de sumas y restas. En el tema de recursos es muy importante el tema de la disponibilidad de los diferentes recursos que conforman como la matriz energética nuestra. Obviamente el tema de combustible, ¿cierto? Estado de embalses, y cobra mucha relevancia ser muy cuidadosos con la información. Esas cuentas obviamente tienen que obedecer a datos muy precisos que tengamos, pues ustedes saben que el operador y administrador del mercado trabaja con toda la información que suministran los diferentes agentes de la cadena, entonces esas cuentas las hacemos con esa información. Entonces aquí es muy importante como que revisemos, pues, o sea, esas cuentas deben ser las 2015, y podemos aquí ver el promedio mensual que hemos tenido, digamos, de 2004 a 2014, uno está a diario, el otro es un promedio. Entonces observemos la línea roja, pues digamos oportunidades de embalsamiento que teníamos, pues no logramos tenerlas, y aquí fue la mitad de año que les decía ahorita que tuvimos aporte generoso, sobre todo en la región oriental y centro, y aquí obviamente pues tuvimos otra vez un descenso, digamos en septiembre, en octubre, podemos ver que estuvimos muy por debajo de lo que eran los aportes de la media, y la última oportunidad que tenemos es en noviembre, ¿cierto? Lo que podamos embalsar aquí, por eso el seguimiento que se le está haciendo como tan detallado a la térmica. Cuando uno ya va a mirar la térmica, lo que ha pasado con ella, aquí podemos ver que desde que se activaron de alguna manera las alarmas, que fue más o menos en agosto, cuando se dijo, bueno, ya pasó, digamos, mitad de año y ya el niño empezó, el IDEAN incluso a hablar, ya pasó de una condición leve a una condición moderada, ya en septiembre el discurso cambió ya a una fuerte, ¿cierto? Lo oficializó prácticamente en octubre. Entonces, pero sí se ha venido dando una señal a nivel del Consejo Nacional de Operación, y es frente a los escenarios que se veían, y específicamente el escenario crítico 97-98, que en el segundo semestre dijimos todo se alinea para que ese sea un escenario muy parecido, todas las variables estaban correlacionadas, la correlación era 1, o sea, era la probabilidad de que el fenómeno se diera era ese, entonces se vino dando una señal a partir de agosto de una necesidad de térmica. Entonces podemos ver en azul cuál era esa necesidad de térmica que se tenía, ¿cierto? La verde es la disponibilidad de ese parque térmico, ¿cierto? Lo que teníamos, y la otra es como la TIC que se tiene de ese parque térmico que llega casi a 100. Entonces, observemos aquí cómo desde este momento se empezó a dar la señal de la necesidad de empezar a subir la térmica, y fuimos de alguna manera dejando de ahorrar. Si uno mira hacia atrás, ve, bueno, hay 1.8 teras, gigavatio hora se nos quedaron allí. De alguna manera, pues ya el mercado reaccionó, ¿cierto? Ya casi en septiembre, como lo vemos aquí, pero aún así, frente a lo que sucede en el despacho y lo que se programa, siempre hay un desfase cuando vamos ya a la condición de tiempo real. Entonces, digamos, el llamado aquí es, bueno, ustedes pueden ver aquí que realmente estos son datos históricos donde la térmica ha venido por niveles altos, ¿cierto? Cercanos a ese 80 gigavatios días, pero digamos la señal aquí es, bueno, a medida que nos vamos comiendo y acercando de alguna manera ya al tiempo, digamos al momento del verano, obviamente los riesgos aumentan si no llegamos a la térmica objetivo. Entonces, por eso vamos a ver cómo, digamos, han venido aumentando esos requerimientos, precisamente porque no hemos logrado almacenar el agua suficiente. Si vamos a ver ya, digamos, a nivel de lo que está pasando en los últimos días, pues desde el septiembre, la generación térmica se ha desviado alrededor de 400 gigas por diferentes razones que vemos ahí. El 30% por fallas, las otras por aspectos diferentes al técnico relacionados con disponibilidad del combustible, seguridad, o sea, a veces son requerimientos del operador mismo, alrededor de un 10%, y diferentes causas, pero digamos esa es la realidad del mercado, o sea, venimos con un parque térmico que históricamente lleva muchos meses, incluso en unos valores importantes de aportes al sistema. Entonces, también ese tipo de tecnología pues tiene un índice de disponibilidad, obviamente, que está entre el 15 y el 20%, entonces uno pues realmente tenemos que ser realistas en eso. Lo que a nivel, digamos, también de la disponibilidad de plantas hidráulicas ha habido algunos derrateos por bajo nivel de embalses, una situación normal frente a lo que está sucediendo.
Entonces, en conclusión, se han presentado desviaciones frente a lo real. Cada que la térmica se nos desvía, obviamente va contra el recurso hidráulico. Entonces, digamos, si hacemos un balance de los últimos días, ya vemos que todas estas causas ahorita que hacen que ese parque térmico tenga algunas dificultades, casi todas son relacionadas con problemas técnicos, ya roturas de caldera y problemas ya muy específicos de las plantas como tal. Hay puntualmente un par de casos pues, relacionados con combustible. Otra variable importante aquí, como le decíamos ahorita en esta ecuación tan sencilla de sumar y restar cosas, ¿cierto? Lo que resta a esos recursos que tenemos en agua y térmica, precisamente la demanda. Entonces aquí se hace muy importante como digamos, con qué tipo de demanda trabajamos. Recordemos en niños anteriores siempre hemos visto una reacción de la demanda motivada específicamente por el calentamiento en algunas regiones del país y también motivado por el tema de bombeos, acueductos, ¿cierto? Tenemos varios de los recursos de generación, algunos son multipropósito, bombeos relacionados con riego y con acueducto. Entonces, ¿qué hemos visto en este fenómeno? Venimos así, digamos, ustedes saben que, digamos, la base para estos estudios son los escenarios que hace el planeador, la UDME, él maneja 3 escenarios, alto, medio y bajo, en donde el alto pues es un escenario que uno dice, pues lo que entendemos es que normalmente uno esperaría un medio, pero en ese momento estamos en el alto, la UDME viene revaluando ese escenario, lo ha revaluado este año pues en marzo, en julio y octubre, entonces estamos frente a un crecimiento que está prácticamente alineado con lo que es el escenario alto. Y lo que se han visto en niños anteriores es que siempre el efecto calentamiento produce un aumento en la demanda, que lo que hemos visto es más o menos del 1.6%. Entonces, aquí es donde lo que decía el ministro relacionado con las campañas de ahorro de energía cobra mucha relevancia. Cualquier porcentaje que se logre ahorrar ahí es como si tuviéramos, digamos, aquí es donde uno ve qué tan activa puede ser la demanda en un balance como esto, obviamente, y en este momento, digamos, juega un papel muy importante en lo que sigue, ¿cierto? Y es cómo esas campañas de ahorro de energía, digamos, logramos que sean exitosas y logremos un ahorro allí que nos permita esas desviaciones que nos ocurren a nivel, sobre todo las térmicas, sean amortiguadas por esa demanda. Obviamente el mayor consumo está en el sector residencial, entonces allí es donde hay que hacer muchas cosas y por lo que les decía, por este efecto calentamiento. Ya en el tema de expansión, entonces aquí uno dice, bueno, aquí todo suma y parecen cosas pequeñas, pero ustedes saben que traemos una red con algunos problemas que tomarán su tiempo, pero que están en vías de solución y es el tema a nivel regional. Tenemos obras de expansión con algunos atrasos que en este momento cobran mucha relevancia frente a lo que está sucediendo. Entonces también hay que hacer, digamos, seguimiento para que estas obras entren en los plazos que se han establecido. Vemos aquí pues que la demanda ha crecido, pero la red tiene sus atrasos. Tenemos específicamente 2 obras que mencionar, es el caso de Nueva Esperanza, que esperaríamos, la fecha que tenemos es enero de 2016 y que esperaríamos que esa línea, que esa subestación entre, porque así nos disminuye el número de requerimientos de unidades. Hay una cosa interesante aquí, es que lo que hablábamos ahorita, ese balance, recordemos que la confiabilidad tiene como 2 aristas, el tema de la suficiencia y el tema de la seguridad. En el tema de la suficiencia es este balance que hacemos y que decimos, bueno, nos falta energía, y es como mirar que todos los recursos digamos, nos abastezcan la demanda en los diferentes periodos. Pero está el tema de seguridad también, relacionado con que yo no puedo tener todos los recursos en un solo lado, pues tengo que tener una distribución a nivel país de estos recursos. Y ahí es donde juega mucho, pues tiene mucha relevancia el tema de los recursos donde están. Entonces aquí tenemos que hacer también como estar muy atentos al tema de la potencia, ¿cierto? Que no vamos a tener problemas y aquí es donde precisamente juega un papel importante la expansión, específicamente en este caso de la transmisión. Entonces es importante la entrada de Nueva Esperanza, o sea, hacer todo lo que haya que hacer para que esa subestación entre. Y en el tema de Armenia, que la fecha que tenía aprobada era 26 de noviembre y que entendemos que ya tienen algunas dificultades, esto es digamos una subestación que da un punto de entrega al área de Caldas, Quindío, Risaralda, que tiene una dependencia de una unidad de filo de agua que, como entenderán en este momento, son filo de agua, obviamente tienen un riesgo alto de que no estén disponibles y se hace muy relevante que haya otro punto de inyección a través de esta subestación. Entonces son problemitas puntuales, pero aquí hay que atacar todo, ¿cierto? Todas las aristas que tiene esta crisis y obviamente aquí traer sobre la mesa todo lo que es relevante. En expansión de generación, venimos también diciendo, esperábamos para este año alrededor de 900 megavatios. A la fecha hay 700
que todavía siguen allí pendientes en diferentes estados. Algunos de ellos ya están en pruebas, entonces esperaríamos pues aquí, yo no voy a entrar en detalle de esto, aquí están digamos las dos subastas que se han hecho 2008-2011, las diferentes digamos asignaciones que se hicieron, pero lo relevante es aquí, ¿cierto? En este niño obviamente aquí hay una comparación frente a la capacidad efectiva neta que fue asignada en su momento vía subastas, y frente a lo que está en operación y lo que falta. Pues me quiero hacer referencia a lo que falta. Entonces, tenemos varios proyectos importantes, entre ellos está Tasajero 2, pues ya está en pruebas, esperamos que muy rápidamente entre, que son un poco más de 150 megavatios. Tenemos también el Quimbo, tenemos otra unidad de Cucuana, tenemos digamos, otra Carlos Lleras, pues tenemos una serie de proyectos ahí que en este momento es muy relevante que entren, como estaba planeado, ¿cierto? Como lo esperamos. Entonces, ahí estaremos muy atentos pues a la evolución de esto. Ya en el tema de reglas hemos visto también, estas son las resoluciones que hasta ayer habían salido, ya ayer salió otra, creo que fue la 195. Entonces vemos aquí cómo digamos el Ministerio y la CREA está haciendo un esfuerzo por aliviar lo que es el estrés que han tenido algunos generadores térmicos, y también por cómo recomponer un poquito el mercado, ¿cierto? Pues digamos, y ayer bien lo decían, yo creo que si uno hubiera hecho escenarios, jamás se hubiera imaginado un escenario donde sucediera lo que está sucediendo aquí, es como una confluencia de muchos factores que nos llevan a la crisis que tenemos actualmente. Entonces, me parece muy relevante lo que se dijo ayer en el panel de ministros, pues creo que la conclusión fue bien importante y es que tenemos que aquí indiscutiblemente apoyar todas las medidas que se tomen precisamente en bien de que no se produzca, digamos, un desabastecimiento a nivel país, que sería lo más costoso que pudiera suceder. Aquí pues hay una recopilación de las diferentes resoluciones que han salido y si uno hace un repaso de esto, ve que en cada una de ellas va dirigida a un grupo de agentes en general. Entonces se han ocupado de las restricciones, o sea que el impacto sobre el usuario no sea el peor, o sea que haya un amortiguamiento allí de eso, al estrés de los agentes. Se ha ocupado incluso de aumentar la capacidad a nivel de las plantas menores con generadores autogeneradores. Hemos logrado en el tema de plantas menores aumentar ahí al orden de 24 megavatios. Y tenemos, digamos, intención de varios cogeneradores de aumentar esto también, o sea, ahí eso va sumando y créanme que en este momento eso es importantísimo. También hay un tema en asignación de obligaciones de energía firme, pues, y que yo no voy a entrar aquí como en detalle de cada una de ellas, pero lo que se ve es un esfuerzo a nivel de la CREC del Ministerio como por tratar de resolver, digamos, la situación que se está presentando actualmente. También hay la resolución muy importante, flexibilización en conexión, que lo que permite es que agilizar el tema de conexión de todos esos recursos que están ahí disponibles. Si vemos a nivel del mercado, pues aquí les trae un poco de cifras, ¿cierto? Entonces, cuando se da la alarma y empieza esta situación de escasez, obviamente la reacción del mercado es el incremento en precios de ofertas de hidráulicos, y eso tiene un efecto sobre varias variables del sistema, ¿cierto? Entonces hay un incremento en el precio de bolsa mismo, el tema de restricciones y AGC también, digamos, tuvo un impacto importante, y aparece digamos, la liquidación a nivel de las obligaciones de energía firme, ¿cierto? Que ustedes ya conocen. Tenemos a la fecha más o menos 660.000 millones de pesos de pago de esas desviaciones entre los generadores. Pues yo creo que los que reciben y los que entregan no se imaginaron jamás un escenario así, ¿cierto? Una suma de estas magnitudes. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues sin nombres, a ver los diferentes agentes quienes les toca pagar y quienes reciben, ¿cierto? Pero digamos, en total este es el valor que se ha pagado, digamos, en este mercado. Y tuvimos aquí una reacción, obviamente, en el tema del precio que ustedes ya conocen, y después que salió la resolución, digamos, 172, que acotó esas ofertas del mercado, pues también vemos ahí lo que sucedió. Ya a nivel efectos también sobre el mercado, o sea, ya quedaron más expuestos los que estaban expuestos, pues tenemos un porcentaje pequeño, pero que impacta a un par de agentes relacionados con su exposición en bolsa. Tenemos también incrementos en garantías, obviamente, si el precio es mayor, hay que poner más garantías. Entonces ustedes lo pueden ver acá, como digamos veníamos pues de pagar unos montos de 300 y pico, pasamos a 400 en septiembre y ya vamos digamos con unas cifras que superan los valores que se traían. Esto también es una cosa inesperada,
o sea que los agentes obviamente aquí tienen que salir a buscar, digamos, nuevos recursos financieros. Y también la traducción es que a nivel de generadores, aquí no traje la de comercializadores, pero se ve también una exposición diferente. Obviamente las bolitas, el tamaño también depende de qué tanta porción de demanda tenga, de qué tanto patrimonio tenga. Me muevo hacia acá, mientras más patrimonio ya se ubican acá, pues de aquí qué tanto, digamos, impacto tendría. Entonces tenemos un mapa que va cambiando y obviamente un estrés adicional que aparece para los diferentes agentes de la cadena. Específicamente en este caso pues se han visto muy afectados generadores por lo que ya veíamos en los efectos que ha tenido. Ya digamos que estamos viendo en el mediano plazo. Aquí vimos cifras, ¿cierto? Datos y hechos, aquí no hay, digamos, nada inventado, es lo que está sucediendo y tratando de mostrarles un panorama y que, digamos, de alguna manera enriquecer los análisis que vendrán obviamente de esta coyuntura que estamos viviendo. Ahora es como mirar el panorama energético. Mirar un panorama energético, pues digamos, uno ahí, como veíamos ahorita, miren todas las variables de incertidumbres que hay. La certidumbre única que creemos que tenemos es que el fenómeno va a ser un fenómeno fuerte. Entonces aquí lo que se construyen son, aquí ya no tiene sentido los escenarios que normalmente manejamos, que manejamos 100 escenarios. Cogemos la historia y bueno, va a llover, no va a llover, aquí no tiene sentido. Aquí ya es un escenario muy determinístico en donde casi que uno podría decir, juguemos a ver, los aportes son 40, 60, 70 y miremos qué sucedería en el sistema. Aquí nos hemos casado con el 97-98 por lo que les decía, pues la correlación es 1, yo creo que ahí no hay duda. De hecho se está hablando que podría ser un poco más intenso que ese fenómeno, esperemos que no. Pero digamos que entonces, digamos, los escenarios se traducen en dos cosas. El 97-98 va a durar hasta abril o va a durar hasta junio, pues no sabemos sus efectos. Entonces, digamos, en eso se traducen. Si uno ve aquí hay 4 escenarios en los cuales hay 2 escenarios que saca el operador y 2 escenarios que se construyen con el Consejo Nacional de Operación. Entonces, ustedes van a ver que esos escenarios ya casi son uno solo, pero realmente ya la variación está al final de esos escenarios, cómo vamos a terminar. Y bueno, eso es bueno, o sea, digamos, estamos viendo lo mismo. Y en esos escenarios obviamente yo tengo que asumir una demanda, entonces yo digo no, la demanda va a ser el alto, pues que es lo que yo tengo ya evidente, van a haber unos aportes ahí donde ahí pueden haber variaciones y da como resultado una generación térmica y una variable también importante y es como yo cuido el embalse, o sea, lo que sigue aquí como les decía ahora es lo importante es qué agua tenemos allí para afrontar lo que se viene a partir de diciembre y cómo esa térmica la vamos a mantener en los niveles que requerimos. Si miramos ahí, ¿qué podemos sacar de estas gráficas? Pues aquí lo que estamos viendo ya son unos resultados en donde aquí no miremos el tipo de tecnología, pues ahí realmente lo que vemos es según los contratos de gas que tenemos, según lo que tenemos información de líquidos, según digamos los aportes que asumimos ahí, por tecnología se ve, pero no es tan relevante mirar aquí por tecnología como tal, miremos qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Y lo que está mostrando realmente el modelo es una necesidad de térmica que en este momento es alrededor de 90, 91 gigas diarios, ¿cierto? Entonces ustedes me dirán, bueno, pero no lo estamos logrando. Esa es la foto hoy. En la medida en que avancemos en el tiempo y la semana entrante, si no logramos las metas, entonces seguramente vamos a salir, si no, ya necesitamos 92, pues, o sea, dependerá también de los aportes, como les decía, afortunadamente noviembre empezó un poco más generoso, entonces eso depende de ese par de variables. Si uno ve, tenemos la energía, pues si uno ve realmente la obligación que tenemos ahorita de vigencia 2014-15 nos dice que tenemos 98 en FIC y que a partir de diciembre tendremos 100. ¿Por qué 100? Ahí no estamos juntando GESELCA, pues para los que sean muy cuidadosos con esa cifra y me digan, esos son 106. Ahí ya no estamos considerando GESELCA porque se nos sale del horizonte de este niño. Entonces, realmente en FIC sí hay, por eso decimos energía sí hay, por eso si yo les dijera, no, es que el modelo ya estando que necesitamos 110, pues obviamente no vamos a alcanzar, pero sí, todavía podemos, pues tenemos, digamos, de lo que sea, digamos, lo que tenemos sustentado en el cargo, pues tenemos alrededor de 100 gigas, entonces uno diría, bueno, la térmica nos va a aguantar, pues digamos, esperemos que eso sumado a otras cosas que se están haciendo se logre. Yo creo que, como les decía ahorita, todo aquí suma, ¿cierto? Si vemos la obligación de la térmica está en 91 ahorita hasta el 1 de diciembre, donde pasará ya a 100.72 gigas, eso es lo que tenemos, digamos. Entonces, la conclusión que uno puede sacar aquí es que si miramos como tratando de vislumbrar cuáles son los momentos de verdad, uno diría,
momento de verdad, cómo cerremos el 30 de noviembre. Entonces, lo que estamos mirando es, si llegamos al 65% y obviamente de ahí para arriba estaremos mucho más pues, tranquilos. ¿Tranquilos por qué? Porque las cuentas que hacemos es que llegaríamos, si la térmica se nos mantiene, abril en unos niveles de 30% del embalse, y digamos con los aportes que nos puedan llegar a partir de ese momento y esta reserva que tengamos, podríamos entonces mantenernos un par de meses más. Digamos, este es como el panorama, lo que estamos ahí diciendo es, bueno, la foto de noviembre 30 es muy importante como para hacer cuentas, y obviamente lo que pasa en estos días es trascendental, todo lo que podamos sumar. Digamos, en el tema de la potencia ya lo decía, pues hay que estar muy atentos a eso, y digamos, dado lo que ha pasado, que aquí lo podemos ver, ¿cierto? O sea, veníamos con un requerimiento de térmica que ha venido aumentando en la medida en que no cumplamos con eso, pues digamos, gran parte del esfuerzo que está haciendo el ministerio ahí es precisamente garantizar que se dé esta situación y digamos, todos tenemos que trabajar para eso. Ya si uno ve requerimientos de corto plazo, entonces, como manera de resumen, o sea, tenemos ahí diferentes cosas, diferentes confiticos, como decíamos en estos días, es la generación térmica que se requiere, ¿cierto? En el tema de combustible necesitamos la máxima disponibilidad de todos los combustibles que forman parte de la matriz. En generación hidráulica, pues obviamente tratar el cumplimiento de la generación según la declaración que tengamos de nivel de embalse, aumento de la generación, menores cogeneradores y autogeneradores que tengamos a disposición. En el tema de transferencia con Ecuador, pues veníamos diciendo, bueno, pero estamos en un esquema de despacho coordinado, en donde si los precios nuestros les dan a Ecuador, ellos nos pueden comprar puntualmente pequeñas cantidades. Mirando, bueno, aquí que pues, vamos a seguirle vendiendo a Ecuador o que, digamos, la conclusión que sacábamos en estos días, incluso la hablábamos con el CNO, es sí, tenemos que tener esa alternativa ahí. Lo que entendemos es que a Ecuador el niño no le pega como nos pega a nosotros, tienen otro tipo de dificultades, pero estamos haciendo gestiones y el ministerio está obviamente al frente de esto también, tratando de que ellos nos vendan algo, así sean demanda mínima a la amanecida. Estamos adelantando gestiones a ver qué podemos para que en este momento ellos nos den su apoyo frente a lo que está sucediendo y nos puedan, digamos, dar alguna ayuda, digamos, a cualquier giga que nos den diariamente nos puede servir. O sea, estamos en eso también. La campaña de ahorro de energía que pensamos que, y ojalá hubiéramos tenido ya el mecanismo de respuesta a demanda implementado porque hubiera sido gran utilidad en este momento, pues frente a problemas de potencia que eventualmente podamos tener. La entrada de proyectos obviamente también cobra mucha relevancia por lo que veíamos atrás, aliviar el estrés financiero, eso de los diferentes agentes de la cadena también cuenta aquí. Y la coordinación sectorial, pues yo creo que es algo que hemos repetido en este seminario varias veces, la importancia aquí de la coordinación entre las diferentes instituciones que forman parte del sector eléctrico es trascendental aquí. Aquí se viene haciendo un seguimiento diario, incluso con el apoyo pues, del CNO y el ministerio para gestionar en lo que se pueda. A veces a nivel de las empresas dicen, no, me falta una cosita, un repuesto, ¿cómo coordino esto, una licencia? Pues yo creo que aquí precisamente se necesita que todas esas fuerzas se unan y hagamos gestión entre todos para aliviar esos problemas que son pequeños y que realmente pueden tener un impacto importante en este momento. El seguimiento es muy juicioso, al inicio pues algunos se molestaban por las llamadas, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás indisposible? ¿Cómo te ayudamos? Pero realmente el afán nuestro es garantizar que todos los recursos estén ahí y hacer todas las gestiones que se requieran para maximizar esa disponibilidad de la térmica. Entonces, aquí hablamos de la situación actual, me quedan 10 minutos, 11 minutos. Este era como lo que está pasando, pues lo que está pasando ahorita, pues como hacer un poquito la reflexión con ustedes y compartirles estas cifras. Ya lo que sigue es, bueno, está bien, esta crisis hay que pasarla, pues y que sigamos siguiendo como un modelo de mostrar a nivel país, a nivel internacional, pero obviamente las cosas no quedan aquí y tenemos que mirar también el futuro, ¿cierto? Y obviamente aprender de esta experiencia, valiosísimo lo que está pasando ahorita para los análisis de todos los expertos que hay en el país en el tema, que nos lleven a hacer reflexiones profundas y yo creo que aquí también la reflexión es para el regulador, bueno, qué rico involucrar a todos los agentes de esta cadena y aprender de esta experiencia y tomar acciones rápidas, ¿cierto? Para que este niño vamos a volver a vivir situaciones de si no quisiéramos estar hablando de lo mismo siempre,
porque en la medida en que uno se queda hablando de lo mismo, se olvida de lo que viene, y realmente el mundo está cambiando y nosotros no somos ajenos a esos cambios, y tenemos que estar también como pendientes de que lo que sigue y cómo nos vamos a preparar para lo que sigue. Entonces tenemos que dejar como este aprendizaje que ya vimos, venga, chuliemos, ¿cierto? Pues aquí, y muchos de ustedes han dicho, no, pero es que yo dije que el precio de escasez, es que ya eso se le había dicho a la CRE. Bueno, es como decir, bueno, venga, que es que tenemos que ponernos al día en los temas que tenemos pendientes hace varios años, ¿cierto? Y aprovechar todo este conocimiento que hay aquí, construir juntos las soluciones para un mercado futuro, pues, de energía que nos permita como estar más tranquilos, porque esto va a seguir pasando, ustedes lo saben, pues esto no es nuevo, llevamos muchos años, digamos, enfrentados a eso. Entonces cuando dicen, es que es culpa del niño, no, pues que eso ya lo sabíamos, ya eso iba a pasar, entonces debemos estar preparados. Y entonces ya lo que viene es futuro. ¿Qué sigue en el futuro? De retos, un montón. Qué rico, pues, o sea, ya ocupar todas estas energías, todos estos cerebros que hay aquí, todos esos expertos en pensar qué es lo que sigue y cómo vamos a afrontar esos cambios. Entonces, obviamente, las reflexiones hay que hacerlas, hay que empezar por el cargo por confiabilidad, ustedes lo han dicho. Hay que mirar esa matriz energética, pues, o sea, creemos que el cargo como tal se ocupó como de muchas cosas. Entonces, yo voy a dar señales de expansión, voy a cubrir la confiabilidad en el corto, en el mediano plazo, vemos que no, tiene problemas. La CRE misma sacó una resolución del estatuto de desabastecimiento, pues que también habrá que revisar en su momento, pues qué pasa allí. Y pensamos que si bien el cargo ha dado señales de expansión con algunas dificultades, como veíamos en la gráfica del cargo, pues ha habido atrasos, problemas de tipo ambiental, pues miles de cosas, inversionistas que finalmente no hicieron sus proyectos, pues 5 proyectos que no se hicieron bajo el esquema cargo y que habían ganado en la subasta. Pero digamos que si uno no puede ser tampoco tan duro y decir, bueno, a nivel de inversionistas sí atrajo, digamos, algunas inversiones en el país, pero en el corto y en el mediano, pues revisemos el tema de confiabilidad. Obviamente hay que mirar esas fuentes, los recursos que tiene el país, y ellos lo decían ayer y que hablaban del carbón, qué recursos tenemos, ¿cierto? Y cómo esos costos variables de combustible, realmente cuál es la señal que yo debo dar de recuperación de esos costos cuando es en el diseño del cargo. Hay que asegurar esa firmeza, ¿cierto? A nivel de los recursos que tenemos. También tenemos que mirar el precio de escasez, que ya se ha dicho mucho, pues, o sea, creo que eso ya no es en duda, eso hay que darle una revisión. Todo el esquema de desempleo incremental, pues que fue una novedad en este niño y que también llevó algunas situaciones ahí a nivel de los recursos hidráulicos. También hay que garantizar, pues, el tema que las subastas sean eficientes y competitivas, que haya una precalificación inicial de los proyectos que permitan como tener seguridad en que realmente esos proyectos iban a cumplir con lo que se comprometen, y determinar a ver consecuencias frente a incumplimientos. Yo creo que aquí hay trabajo por hacer, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa si no cumplo? Porque pensamos que ahí faltan cosas también. También hay que revisar el tema si la remuneración debe ser por tipo de tecnología, pues aquí vemos diferencias importantes en lo que valen los combustibles, que también pueden llevar a reflexiones de ese tipo, y asegurar que haya una consistencia entre esa conexión del cargo con otras resoluciones que hay, específicamente lo de racionamiento programado, lo del estatuto de desabastecimiento. Si uno ve ya, digamos, a nivel del modelo de contratación, la revisión del modelo de contratación, pues eso lo ha dicho la misma CRE, lo dijo en el documento 065 que sacó en el 2006, donde hablaba de que había una baja liquidez del mercado de contratos, que había una discriminación de oferentes y precios diferentes a usuarios, una diferenciación de precios de usuarios no regulados y regulados, y, digamos, un tema de integración de agentes. Entonces, digamos, eso está sobre la mesa. En el tema de contratos, pues no compartimos el tema de que solamente es un tema físico, los contratos, pues, son de tipo financiero. Si bien lo físico es importante, pensamos que este mercado toca madurarlo mucho en cuanto a aumentar la liquidez en el mercado, pues ahí estamos atrasados, llevamos más años que muchos mercados a nivel internacional, pero ahí no hemos avanzado de manera importante. Entonces, el problema no es solo físico, obviamente, debe haber recursos físicos, ¿cierto? Pero para lograr las eficiencias sí necesitamos una mejor gestión en coberturas en precios. Entonces, se hace muy importante incrementar esa liquidez del mercado para tener, digamos, unos precios más eficientes y para que el problema de contratación ya sea cosa del pasado. Para eso que necesitamos más información. Pensamos que a este mercado todavía le hace falta mucho avanzar en el tema de información, y creo que es el problema, pues, digamos, el aspecto número 1 a mejorar, y es que la información sea transparente para todo el mundo y tengamos acceso a ellos. Insistimos en que las ofertas de los diferentes agentes deben ser públicas, o sea, todos deben tener derecho a esa información. Y que haya más participantes. Yo creo que eso es importante. Tenemos un oligopolio y obviamente si queremos saber que el mercado madure tenemos que dar espacio a más participantes.
creo que la demanda tenga un rol activo aquí también es un tema que venimos atrasados y que tenemos que desatrasarnos en algún momento. Bueno, entonces digamos que eso, pensamos que el mercado tiene que aprender a administrar riesgos, no pasárselo a la demanda, o sea que hay un aprendizaje importante para comercialización y todo eso, o sea, aprender a manejar esos portafolios de riesgos. Y ya entonces, exactamente hay que hacer una revisión a ese modelo de contratación. Esto ya lo hemos hablado también otras veces, la estandarización de contratos permitiría mayor liquidez en el mercado. Hay que, digamos, aprovechar las experiencias del sector financiero, que es bastante avanzado en esto, como para que haya competencia y para que haya una adecuada gestión de esos riesgos. También la regulación, pues también lo decíamos acá, lo decían en estos días, que debe incorporar más instrumentos de cobertura y obviamente migrar a esos mercados organizados. Pues vemos que la Agenda 2016, la CRE ya lo tiene como un tema, pues ahí de revisar esto. Obviamente también se ve la necesidad de que el mercado tenga señales de largo plazo, es una curva forward que le permita como también mirar cómo, digamos, cómo va a contratarse. Y aquí necesitaremos obviamente el uso de plataformas transaccionales y transacciones en cámara de riesgos que garanticen de alguna manera el anonimato, hagan valoración día a día de esos precios de mercado y se pueda hacer una adecuada gestión de riesgos. En el tema de la revisión de la bolsa de energía y otras transacciones, pues también ustedes ya esto lo conocen, tenemos que tener, digamos, reglas predefinidas para la condición de escasez, o sea, que no nos toque como nos ha tocado en estos últimos niños salir a hacer reglas, sino a mirar desde ya, digamos, unas reglas que nos permitan afrontar esos problemas. También hay que mirar, y lo vivimos ahorita con esta crisis, en el tema de AGC, pues entendemos que la CRE está, digamos, de pronto mirando el tema de AGC, ¿cierto? En condiciones de escasez, ¿cómo sería? También la parte de restricciones. También un tema de firmeza de la subasta de corto plazo, que tiene que ver también con el mercado intradiario, la inclusión de lo de la demanda para que dé respuesta en el mercado, y también la simpleza en los cálculos. Pues desde hace algunos años, anteriormente, calcular el precio de 8 era muy fácil, era una tabla Excel. La medida que la regla se ha ido haciendo más compleja, toca usar modelos de optimización y bueno, meterle una serie de cosas a eso. Pensamos que es bueno volver a lo simple precisamente para que esa información sea más transparente y todos tengan acceso a ella. Y obviamente, bueno, el tema de información ya lo habíamos hablado. Coordinación intersectorial, no voy a decir más, ¿cierto? Dentro de los sectores pensamos que aquí es muy importante, pues además de lo que tiene que ver con la dirección misma en cabeza del ministerio, ¿cierto? El operador, los agentes, el sector gas, o sea, todavía hay oportunidades de mejora con otros sectores como el gas. En el tema de control y vigilancia, obviamente ahí también, digamos, la superintendencia viene haciendo también avances allí como para, digamos, poder cubrir las necesidades que tiene el sector de que haya alguien que lo esté vigilando. Y obviamente aquí también los sectores que representan la demanda son muy importantes. Lo que se viene aquí, los retos también es la nueva tecnología, pues viene toda la parte de generación distribuida, digamos lo que está incentivando la ley 1715 relacionado con la generación flexible, todo lo de eólicas, baterías, geotérmica, pues es una realidad seguramente, hay muchos en estudio, muchos que ya incluso tienen potencial calculado. Entonces, a nivel mundial esto es una realidad, Colombia no se va a quedar atrás en esto, pues esto va a llegar y tenemos que estar preparados porque esto cambia totalmente, pues como la forma de hacer las cosas, de operar incluso el sistema, pues el tema también de respuesta a demanda. Y obviamente todos estos sistemas tienen que tener una adecuada interoperabilidad entre ellos, ¿cierto? Que permitan como precisamente que toda la información se comparta y que se puedan tomar mejores decisiones. La respuesta a demanda, pues yo creo que entiendo que hubo una presentación ayer sobre el tema, obviamente esto da una mayor flexibilidad al sistema, aquí pues tiene miles de utilidades que se le pueden dar a esto, a nivel de la operación, ¿cierto? A nivel de la reserva del sistema, en el tema de restricciones, en el tema de mantenimientos, o sea, da mucha flexibilización a la operación misma y obviamente en el tema de disminución de costos. Entonces, no voy a entrar en detalle acá ya por cuestiones de tiempo y ya para terminar está lo del mercado intradiario, ¿cierto? O sea, todo este paso de nuevas tecnologías, o sea, y donde hay tanta incertidumbre, ya nos lleva a otra instancia y es lo que ha sucedido en Europa y en Norteamérica a raíz de todas estas nuevas fuentes no convencionales, y es que se requiere ya, digamos, una forma de operar distinta y pensamos que ya se le llegó seguramente la hora al intradiario y a los balances de estos. Entonces,
aquí hay muchos factores que articular, ¿cierto? Es una oportunidad, si bien lo vemos ahorita como una cosa que se viene con todo lo que viene en generación con estas fuentes de energía, también nos ayudaría para situaciones que tenemos ahora relacionadas con la coordinación con el sector gas que tiene otros tiempos, también con, digamos, con lo relacionado con respuesta a demanda que ya está allí detrás de la puerta. Y digamos, todo esto confluye y digamos la experiencia de los mercados europeos y los mercados americanos es que es poner este mercado más líquido, o sea, recomponer, digamos, ese despacho que hacemos del día anterior para hacerlo más cercano a la realidad al día siguiente. Entonces, pues creo que ya se llegó la hora de esto, ¿cierto? Esto tiene muchas ventajas, digamos, obviamente también hay que blindar un sistema como el nuestro de oligopolio frente a prácticas que puedan llevar, digamos, a usos de posiciones, pero digamos eso se arregla con reglas, pues como todo. Entonces no podemos quedarnos como atrás en esto porque es una necesidad que ya tenemos ahí. Y ya como conclusiones, pues yo creo que hemos hablado aquí ya de muchas de ellas, ¿cierto? La cosa es que se han identificado elementos pues que deben ser revisados. Definitivamente tenemos que involucrar elementos que permitan una flexibilización mayor en el sistema. Y el cargo por confiabilidad, pues se llegó como un momento de la reflexión y de escuchar todos esos comentarios que ha habido relacionados con lo que hace la experiencia, pues yo creo que no nos está mostrando todo eso. Pues yo creo que ya esto de alguna manera lo hemos dicho, yo les dejo ahí el material y muchas gracias por su atención.